Hola, bienvenidos a Royumi, yo soy Pablo. Y yo soy Carmen. Y bueno, en este canal hablamos de Japón, de la cultura, la diversidad, la escuela, la vida cotidiana. Bueno, hoy queremos platicarles algo un poco personal, pero que creemos que puede ser interesante para muchos de ustedes, especialmente los que tienen, digamos, el sueño de algún día venir a Japón a trabajar o inclusive en sus países en algo relacionado con la cultura pop japonesa, llámese manga, anime, figuras, o sea, action figures y trading cards, todo este tipo de productos basados en el manga y en el anime, que son súper populares, no solo en Japón, sino en todo el mundo. Sí, que hacen en todo el mundo exposiciones, ¿no? En Francia, en Nueva York y 1000 lugares. Bueno, en México también hay. Imagino que también en países de Latinoamérica haya exposiciones, expos, animes muy muy fuertes, ¿no? Sí, expos de Japón, incluso en Francia hay una que se llama Expo Japón, o Japón Expo, no estoy seguro, que es una de las más grandes que hay en California. Y bueno, cuéntenos también ustedes si han ido a alguna expo o si organizan alguna expo también, pues déjanos los comentarios. La cuestión es de que muchas veces parece algo lejano, imposible, ¿no? Especialmente cuando creces en Latinoamérica, sientes que las cuestiones de anime, de manga, de ilustración, de videojuegos incluso, sí, son cosas de otro país, ¿no? Y en el caso de Japón, la distancia geográfica, la distancia idiomática, o sea, tantas cosas lo hace todavía más, pues difícil, jalado de las greñas, ¿no? Y bueno, la verdad es de que nosotros hemos tenido muchísima fortuna, hemos trabajado también mucho por lograr, pues en algunos momentos, trabajar en ciertas áreas de la industria de la cultura pop. Directamente, ya de inicio y de entrada, nunca hemos sido ni mangakas, ni animadores, ni ilustradores, ni programadores de juegos. Pero a eso queremos llegar. No es el único modo para entrar en la industria de la cultura pop, ¿no? Hay muchos otros caminos, hay muchos otros, pues eso, sectores donde hay trabajo, ¿no? En nuestro caso, nosotros trabajamos en un sitio, en un portal que era sobre anime. Y nosotros traducíamos al español la página, digamos, la localizábamos, ¿no? Todo el portal. Era una pequeña compañía, pero que estaba muy, muy bien colocada. La persona, el presidente, el fundador de esta compañía es bastante reconocido en el mundo otaku, llamémoslo así, especialmente en el sureste asiático, pero también en varios países de habla inglesa, y probablemente muchos de ustedes que hablan español conocerán este sitio y probablemente habrán leído algunas de las traducciones que nosotros hicimos. Todo esto empezó vamos un poquito más atrás, la verdad. Empezamos porque como músicos siempre hemos querido ponerle video a nuestra música. Era ese tipo de idea de multimedia que teníamos desde muy jóvenes. Hablamos de que en ese tiempo era muy difícil hacer videos, era muy difícil mezclarlos con la música, las computadoras eran lentísimas comparativamente. Entonces nosotros iniciamos con YouTube, realmente desde el 2006 más o menos. 2005-2006 estábamos haciendo nuestros primeros videos, descubrimos que había YouTube, nos encantó, pusimos algunos videos y después empezamos a buscar más. Queríamos hacer algo más que solamente grabarnos, eran videos semiartísticos, y empezamos a aprender animación con un programa gratuito muy bueno que se llama Blender, que se los recomiendo muchísimo. Bueno, toda esta cuestión de la animación nos llevó también a buscar hacer el audio, el Foley, para otro tipo de producciones, otras animaciones, videojuegos, etc. Entonces empezamos a buscar trailers de videojuegos y de animaciones y a cambiarles el audio totalmente. Nosotros poníamos desde el sonido de una espada, de la lluvia, la música y todo, y los combinábamos y hacíamos un nuevo video, y esto los promocionábamos, lo usábamos como carpeta de trabajo, ¿no? Así es, por un momento, bueno, los pusimos en YouTube, así como el demo reel. Ya en otro momento hicimos una lista de los estudios desde los más importantes hasta los no tan importantes aquí en Japón, que hacen anime. Íbamos escribiendo el mail, ofreciendo nuestro servicio de música y de efectos de sonido. Y así nos fuimos, ¿no? Sí, una por una. Y muchos de estos estudios eran muy, muy pequeños, literalmente así, un animador y un asistente, cosas por el estilo. Entonces, no había demasiado presupuesto de por medio, pero las conexiones estaban resultando interesantes, ¿no? Y en el estar buscando todas estas agencias y esto y lo otro y bla, bla, nos topamos con este sitio, nos topamos con esta persona, para no hacérselas de más
misterio. El sitio se llama Culture Japan y está llevado por Danny Chu. Danny Chu es una, digamos, mediana celebridad en el mundo otaku. Ha participado en muchos festivales de anime, especialmente en el sureste asiático. Es famoso también por ser el hijo de ni más ni menos que Jimmy Choo, el diseñador de zapatos. Es una persona muy platicadora, muy simpática, digamos, tiene muchísima iniciativa. No existe el no se puede para él. Sabe moverse muy, muy rápido. Le gusta hacer muchos proyectos y llevarlos más lejos que simplemente mencionarlo, ¿no? Últimamente se dedica más a unas muñecas que son las Dolphy, que son tipo anime, no sé si las ubican. Son muy interesantes, no son mi estilo de negocio ni mucho menos. Ya hace varios años que cada quien siguió sus caminos distintos, pero estuvimos colaborando con él, trabajando con él como yo calculo un par de años, quizás, o 3 años, más o menos. Pero en ese tiempo nos estábamos enfocando en otra cosa totalmente distinta, no eran las Dolphins, era un programa de televisión que estábamos grabando que se llama ni más ni menos que Culture Japan, ¿no? Así es, él hacía como pequeños reportajes, unos 10, 11 episodios sobre el mundo del anime, desde cómo se hace el anime. Fue a unos estudios y grabó preguntando a los mangakas, a todo el personal. Y también hablaba sobre la situación actual, digamos, de Japón, siempre enfocado al mundo del anime. No solo anime, también había de videojuegos. De hecho, fui con él a grabar alguna vez en Akihabara con Tokyo MX, el canal de televisión, y estuvimos ahí en Super Potato, varias tiendas de Akihabara. Tengo bonitos recuerdos de eso, la verdad. Hacíamos transmisiones en vivo por Nico Nico Doga. Es un tipo de servicio como YouTube, pero de Japón. La cosa es de que pues íbamos aprendiendo, íbamos conociendo con él todo el mundo del anime, íbamos haciendo contactos. Él tenía un tipo de fiesta que hacía, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero reunía personajes del mundo de la industria del anime, de los videojuegos y eso. Y me estoy refiriendo desde vendedores en mayorero, productores de figuras, de juguetes, actores de voz, animadores, mangaka, etcétera, ¿no? O sea, toda la persona que trabaja relacionada con el anime, a ellos los invitaba ya. El que quisiera ir, bueno, iba. Pero sí te tocó ver varias personalidades ahí que ahora ya tienen cierto renombre. Sí, algunos, me tocó conocer de todo. Algunas personas siguen teniendo, no es que sea menos, sino que su negocio sigue siendo chiquito. Otras ha crecido muchísimo más. Otras son mundialmente famosas ya a estas alturas. Y bueno, de ahí también yo hice mis propios contactos, hice mis propias negociaciones y juntos empezamos pero a trabajar dando servicios a otras páginas, otra parte de la industria, ¿no? Nuevamente con las traducciones, ¿no? Porque todo esto que acá estábamos haciendo con Dani eran las traducciones del blog, manejamos su comunidad en español y estábamos promocionando el programa televisivo en muchas televisoras de Latinoamérica. Estuvimos prácticamente a una firma de poner Culture Japan en 11 TV en México y también no me acuerdo ahorita el nombre de las televisoras sinceramente, pero también en Sudamérica. Pero se dio muchos problemas porque los derechos de autor estaban también en parte con el canal de Tokyo MX, no solamente, aparte de la producción, no solamente eran de Dani, entonces no había una forma muy clara legal para poderlos transmitir en Latinoamérica, ¿no? Sin incluir a Tokyo MX, esa es la cuestión, ¿no? Pero bueno, para no hacer la larga, conocimos a otras personas, entre ellos era el encargado del sitio web y de el customer service, el servicio al cliente, de una página de internet que vende puras cosas de anime y manga, figuras, y trading cards, de todo. No sé si la conocerán, pero si no, les la recomendado muchísimo irla a ver. Se llama AmiAmi. AmiAmi. Así es, empezamos primero con la sección de preguntas frecuentes, ¿no? Y eran bastantes hojas, bastante detalle que había que poner. Entonces también la persona yo creo que nos quería como que ver qué tanto podíamos trabajar, qué tan rápido y qué tanto podíamos traducir, ¿no?
o sea, la cuestión de cantidad de hojas y todo eso, ¿no? Todo esto con vistas a traducir todo el sitio, como lo hicimos con el sitio de Dani. Sí, y ya eventualmente pasamos a traducir los términos de servicio, los contratos, la privacy policies, muchas cosas. La realidad es que ya no pasamos a traducir todo el sitio, cada uno de los productos. Hubiera sido un trabajo impresionantemente pesado. Todo esto lo estaban ellos probando porque querían ver qué tanto tenía sentido tener el sitio totalmente en español, si esto iba a incrementar el tráfico, incrementar las ventas en un público habla hispana, ¿no? Al final no se llevó mucho más lejos, pero de todos modos hicimos nuestro trabajo, nos pagaron bastante bien y creamos nuestros contactos. Y pues así empezamos a meternos aquí y allá, probando. Llegó un momento, como en todo en la vida, en el que decidimos darle vuelta a la página. Y pues dejamos... Bueno, la empresa realmente de Dani se llama Culture Japan, ese es el canal de televisión y su página. La empresa se llama Mirai. Dejamos de trabajar para la empresa Mirai. Y bueno, empecé yo directamente a trabajar con otro proyecto que era para promoción y venta de productos tradicionales japoneses. Nada que ver, ¿no? Ya pasamos de la cultura pop a lo tradicional, uno diría que puede ser, ¿no? De todos modos, dentro de este trabajo, estábamos empezando la empresa pequeñísima, éramos 5 personas y bueno, todos trabajamos casi que en lo mismo, todos teníamos ponen, que estar, ¿no? Sí, todos ponen, todos teníamos que cambiar el papel de baño, teníamos nuestras tarjetas de presentación, éramos un buen equipo, ¿no? Y Carmen detrás de cámaras me ayudaba muchísimo porque empezamos a desarrollar un blog con la experiencia que teníamos con Dani. Empezamos a hacer también posts en social network, a trabajar también algunos pequeños videos en YouTube promocionando artefactos tradicionales. Y bueno, parte de todo esto del hacerlo tradicional era para exponerlo al mundo, ¿no? Por eso querían que fuera en español, en inglés, en italiano, en francés, etcétera. Y sabíamos que una parte muy fuerte de lo popular de Japón hacia el mundo es la cultura pop. Así es, ya estábamos empapados un poco de toda esta cultura, ya sabíamos más o menos con quién podríamos contactar, dónde, a qué persona recurrir si necesitábamos alguna información, incluso ir a entrevistarlo, digamos. Entonces, ya esa conexión nos ayudó mucho para seguir con esta otra empresa y desarrollar más proyectos, ¿no? Sí, ya llegó un momento en el que dentro de todas las pláticas, ideas y todo esto, teníamos unas cubiertas de iPhone que eran pintadas con urushi, que es una laca tradicional, y puestas con concha nácar y oro y todo esto, con diseños muy tradicionales, muy bonitos. Pero se nos ocurrió, hay que ponerle algo de anime, ¿no? Esa era la cuestión. Y pues me aventé yo a intentar de aquí y allá hacer dibujos y acabamos desarrollando una Hello Kitty Hatsune Miku. Hecha con concha nácar de diferentes colores y todo en la carátula. Todo el mundo le fascinó. Los artesanos hicieron el sample, carísimo, sí. Para poder hacerlo así con ese lujo. Lo que seguía era contactar a Sanrio, ¿no? Y ver qué onda, que si se iba a armar o no. Que diera el permiso para ver si se podía vender sin problema. Bueno, claro, iban a tener que avisarles, ¿no? Que le estaban haciendo este producto. Obviamente, este tipo de empresas, pues tienen una larga lista de espera, ¿no? Y pues hasta eso estuvo rápido, ¿no? Lo que sucedió es de que ya nos pusimos directamente a investigar. Sanrio subcontrata quien maneja sus derechos de licencias para los productos. Y en Japón lo maneja una compañía llamada G-Mix, ¿no? Esta compañía no es Sanrio, tiene el contrato con Sanrio, pero ellos prácticamente revisan qué productos, te dan las especificaciones desde... No les miento, si el moño está en un lado o en el otro, depende qué personaje es, porque la hermanita de Kitty tiene el moño en el otro lado, pero es de otro color, las proporciones de la cabeza de Kitty, la temática, Kitty no puede ser violenta,
tantas cosas, tantos datos. Definitivamente les fascinó nuestro diseño, les encantó, porque la idea era fenomenal. Y ellos estaban encantados también con la idea de algo tradicional con Hello Kitty, ¿no? Hello Kitty, sí. Ahora, el problema era de que no solamente era Hello Kitty, sino que era Hatsune Miku. Y esa era otra empresa totalmente distinta, ¿no? Entonces ya había que pedir 2 licencias, ¿no? Obviamente las licencias no son baratas, no es así de... Digamos, es fácil conseguirlas, es difícil pagarlas, la verdad. ¿No? También. Discutiendo, viendo lo que nos convenía, decidimos no seguir con este diseño, porque eran 2 compañías, iba a salir un iPhone case extraordinariamente caro, ¿no? Entonces decidimos cambiar el diseño. Pensamos en ese momento, Hatsune Miku no era tan popular como Hello Kitty. Hello Kitty era Hello Kitty y se acabó. Ya por sí sola es popular, entonces. Ganó Sanrio, firmamos con Sanrio, hicimos varios diseños de Hello Kitty con iPhone cases de lujo. En el mismo tiempo estuvimos viendo qué otras compañías, qué otros personajes. Hicimos algunos samples de One Piece, de Dragon Ball. Y bueno, obviamente esto es con Toei Animation en su momento. Nos acercamos a ellos también a hablar, a discutir. Ya no concretamos eso, pero porque decidimos primero experimentar con Sanrio nada más, ¿no? Sabíamos que es muy fuerte todas estas, pero existe una cantidad de otaku, de Hello Kitty, extraordinaria en otros países, cosa que no con los otros personajes, ¿no? Entonces, en nuestro estudio de mercado y todo, decidimos seguir con Hello Kitty. Y las empezamos a vender. Literalmente, estaban por aquí, por allá, promocionándose, llegaron a venderse en San Francisco, en Estados Unidos, en una tienda, etc. Nos iba bastante bien. Y nos contacta un día otra compañía dedicada al mundo otaku, llamémosla así, manga, anime. Una de las más importantes probablemente, y es el Otaku. Tokyo Otaku Mode se llama. Tokyo Otaku Mode empezó como una pequeña comunidad online donde presentaban productos kawaii, anime, manga, y que fue creciendo como una avalancha incontrolable y llegó a tener, no sé, en algún momento hablan de 30 millones de usuarios en Facebook, seguidores en Facebook. Era enorme, las ganancias eran impresionantes, sus oficinas, la mitad era bodega, o sea, literalmente el piso de la oficina, la mitad eran estanterías con un montón de productos y la otra mitad eran los escritorios. Con las laptops. Bueno, obviamente fui a sus oficinas, personas simpaticísimas, ahorita ya tienen hasta un canal de YouTube muy divertido donde hacen sketch y cosas así en japonés y inglés-japonés. Y bueno, la idea es de que ellos querían meter estas iPhone cases dentro de su catálogo y promocionarlas y venderlas. Nos reunimos, hablamos, llegamos a un acuerdo y dicho y hecho, y así lo hicimos, ¿no? Estuvo por un buen tiempo dentro del catálogo de Tokyo Otaku Mode. Entonces el producto iba, digamos, agarrando cierto vuelo. Cierto vuelo, exacto. Obviamente jamás se vendió así como pan caliente, porque era demasiado lujoso para hacer pan, ¿no? Sí, aparte que siendo en este caso iPhone case, pues ya ven que a cada año cambia el modelo del iPhone. Entonces quizá la gente no quería invertir tanto, quizá no era tan otaku como para comprarlo y entonces mejor se lo pensaban. Y luego, la verdad es que el iPhone case en algunos casos costaba más caro que el mismo iPhone, ¿no? Estamos hablando que algunos de nuestros modelos eran de $600, $300 y era pues una barbaridad. O sea, necesitabas una case para cubrir tu case para que no se fuera a romper, más que el iPhone case, ¿no? Pero eran hermosísimos, la verdad, ¿no? Y pues el tema de kit y todo salió en el periódico. O sea, realmente tuvo muchísimo vuelo. Ese fue nuestro acercamiento así, yo creo, más denso hacia el mundo del anime y manga. Obviamente también hay otros acercamientos. Tengo un primo que trabaja como editor de manga. Editor en el sentido es el que recomienda y revisa con los mangaka que deben hacer. Hicimos una entrevista a una compositora. Pueden encontrar el video. Por aquí estará puesto el card. Ella es compositor y hace música para videojuegos y anime. Es muy, muy, muy simpática. Es muy joven. Se llama Saki. Les recomendamos muchísimo si les interesa. Ese es otro campo por el que se pueden meter, por el mundo de la composición, por el mundo de la edición, como mi primo, por el mundo del marketing, de la realización del producto, por la idealización del producto, estudios de mercado. O sea, lo que queremos decirles es de que en el mundo del anime, del manga, de la cultura pop, no es solamente cantar o bailar o cosplay o dibujar muy bien o hacer animaciones.
es vastísimo y basta con poner un pie adentro para que empieces a abrirte muchísimas más puertas, ¿no? Así es. Si ya conoces a alguien, es mucho más fácil que conozcas a más gente, porque esa misma persona que ya está dentro, aquí el Japón funciona como por grupo, ¿no? Si todos están dentro de un grupo, ese grupo se abre más fácilmente las puertas, ¿no? Ya si tú quieres que alguien entre, pues va tu recomendación y hay cierta confianza en que esa persona es buena en lo que hace, ¿no? No se preocupen, pueden venir y, como les digo, si conocen a alguien, van a alguna de estas fiestas o estas reuniones, hacen muchas exposiciones también y simplemente te pones a hablar. Todas las personas que están ahí están por algo, y sea que están buscando gente interesada o quieren hacer contactos, todo el mundo está ahí para hacer contactos. De hecho, fue muy curioso que con Ami Ami, los que hicimos la traducción es la tienda de productos de anime, estaba hablando con otras personas y ellos me estaban preguntando que si había visto a Dani y yo no, y les dije, bueno, es que yo estoy buscando a alguna persona de Ami Ami porque quiero proponerles un proyecto, y yo tenía ya en la mente proponerles traducirles su sitio a español, ¿no? Y justamente la persona que estaba detrás de mí era la persona de Ami Ami. Yo no lo sabía, no tenía ni la menor idea. Y me dice, pues yo trabajo en Ami Ami, ¿no? Yo, pues mucho gusto, nos intercambiamos tarjetas y no sé qué. Y él tenía exactamente la misma idea, o sea, hicimos clic inmediato, ¿no? Ya al día siguiente nos vimos en Shibuya, fuimos a un izakaya a comer pollo y a platicar. y ya quedamos en el proyecto, fue increíble, o sea, fue nada más por estar platicando con otras personas, nada que ver, ¿no? No necesitan esperar hasta venir a Japón, no necesitan esperar hasta tener un supercontrato. Les voy a contar algo que también no mencionamos, pero que era muy importante desde el inicio, que cuando nosotros empezamos a trabajar con Danichu, no nos pagaba. Esa es la realidad. Era pues nuestra inversión. Era nuestro proyecto. De hecho, nosotros empezamos traduciendo su blog clandestinamente en su propia página. O sea, él en su blog, en su página de internet, tenía una sección donde tú podías poner posts, como un tipo de blog invitado, pero chiquitos, ¿no? Entonces agarrábamos los propios posts que él había puesto en su blog en inglés, los copiábamos idéntico, la estructura y todo, pero en español. Dentro de su misma página. Sitio. Y poníamos, para todos los que quieren entenderle en español, aquí se los presentamos. Y ahí sí hicimos varios, yo creo que como unos 5 o 6 posts, de los gruesos, buenos, interesantes. Y luego en un momento vimos que desaparecieron, ¿no? Y entonces dijimos, ya los quitó, ¿no? Pensamos, se habrá enojado porque estamos poniendo sus propios posts en otro idioma, en su propia página. Sí. Todo esto siempre en su sitio, ¿no? Sin quitar mérito ni nada. Y de repente, bueno, un día, a los pocos días, ¿no? Nos contactó por mail y que quería hablar con nosotros por Skype, en práctica, ¿no? Así es, y pues prácticamente era eso, ¿no? Invitarnos, o bueno, en este caso a Pablo. Bueno, yo era el representante en cámara, pero nosotros dos éramos los que hacíamos las traducciones juntos, ¿no? Nada más era presta cara. Sí, entonces, pues eso, quería hacer este proyecto de traducir todo el sitio al español, porque vio que esos posts que habíamos puesto nosotros tenían mucho tráfico. Estaba teniendo viralidad. Sus seguidores en español lo estaban disfrutando y lo querían. Así es, y hasta ponían, ¿no? Abajo en los comentarios, muchas gracias, finalmente puedo entender porque me gusta mucho Japón y esta página y bla, bla, ¿no? Entonces, pues eso, lo vio. Y dijo... Le vio su beneficio, pena, ¿no? Le vio que nosotros queríamos hacer esto, que estábamos dispuestos a aventarnos. No pedimos permiso a nadie, dijimos, o sea, ¿lo hacemos o lo hacemos? Así o sea, es, lo más que podíamos perder era que él, Dani, quitara las páginas, ¿no? O sea, que las borrara y ya. Exacto. No nos dejara, nos baneara, ¿no? Nos sacaran de su sitio ya, ¿no? Así es. Pero al contrario, sucedió todo lo contrario, empezamos a trabajar con él. Y incluso cuando empezamos era más como un tipo prueba, él decía, bueno, es que no estoy seguro todavía porque no sé si va a haber tráfico realmente tan fuerte de habla hispana y todo. Yo le dije, ¿sabes qué? No te preocupes, no nos pagues. Empezamos traduciendo y cuando empiece a hacer negocio, empieza a pagarnos. Y dicho y hecho, empezó a hacer negocio y empezó a pagarnos, ¿no? Obviamente, ¿no?
Así es, entonces no se preocupen por hacer las cosas gratis o sin paga desde el inicio, ¿no? Siempre véanlo como una inversión. Claro, si es, depende de lo que ustedes puedan, digamos, soportar, ¿no? Hay que ser muy perspicaz. Hay que tener mucho ojo a que no te vean la cara. Nosotros no abogamos porque los jóvenes trabajen gratis. No deben dejar que abusen de ustedes. Claro. No deben trabajar gratis en sí mismo. Pero hay que estar dispuestos a veces a hacer ciertas acciones, inclusive gratis, como hicimos en este caso, que tú ves un potencial beneficio. No lo estás haciendo gratis totalmente porque tienes la idea de ganar algo, pero no vas a trabajar gratis en algo en el que no hay ningún tipo de futuro, no hay ningún tipo de posibilidad. Pero si tú crees que existe algo de posibilidad, no tengas miedo de hacerlo gratis. No tengas miedo de editar un video gratis, de editar una foto gratis, de hacer una ilustración gratis. 1, 2, 3, 50 veces. Tú decides cuántas, pero si estás convencido de que eso te puede abrir una puerta, hazlo. Así es, porque estás ganando toda la experiencia, ¿no? Si, por ejemplo, te dice la persona con la que vas a trabajar, pues los primeros 3 meses no te voy a pagar, esos primeros 3 meses para ti van a ser una inversión de aprender todo lo que puedas en ese nuevo trabajo, ¿no? Y hacer conexiones, eso es muy importante, hacer conexiones con otras personas que trabajan también en lo que... Bueno, en este caso a ti te interesa o en lo que estás trabajando. Y sí, finalmente esa primera conexión te va a llevar a otros lados, te va a abrir a otras posibilidades, oportunidades de trabajo que quizás las prefieres, quizás descubres algún área que no conocías del todo y que prefieres todavía más. Nunca se sabe, ¿no? Y bueno, esta era un poco nuestra experiencia laboral dentro del mundo de la cultura pop japonesa. Yo sé que no es muy extensa, no es lo que muchos esperaban, no hemos sido asistentes de mangaka ni de animación, ni mucho menos. De hecho, no sé ni dibujar. Tenemos nuestros personajes ahí medio de manga que hice y todo, pero no se mueven y son medio... Pues tienen su encanto, digámoslo así. También. Están bonitos, pero ya. Pero en cuanto a la cuestión de comunicación, de contactar a las televisoras, de contactar a las licencias y todo eso, jamás me ha dado... ¿A quién contactar? Sí, a quién contactar, cómo contactar. Yo nunca he sido de penas. A mí no siento vergüenza ni me hago chiquito, o sea... Igual así nosotros hicimos cuando estábamos sacando nuestros discos y para contactar disqueras. Lo mismo, dije, pues puedo contactar televisoras, qué importa si es X o Z, Cartoon Network, Televisa. Son todo lo mismo, ellos quieren un producto y yo se los puedo dar. Así es. No tengan miedo. Si están interesados en este tipo de trabajo, inténtenlo, vayan adelante. Así es, no tengan miedo. Desde su propia casa, con grupos como en Facebook o en Instagram, en todos estos social networks, hay grupos que saben y empezaron siendo como ustedes, quizás buscando a alguien que tuviera estos intereses o que tuviera estos gustos, ¿no? Bueno, ¿y ustedes qué tanto están metidos en el mundo del anime? ¿Qué tanto les gustaría? ¿En qué área dentro del mundo de la cultura pop les gustaría desenvolverse? Cuéntenos en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides de darle like, suscribirte al canal y picarle a la campanita para recibir notificaciones cuando saquemos un nuevo video. Y si crees que a alguien le pueda gustar o servir este video, no dejes de compartirlo, nos ayudarías muchísimo. Y si nos quieren ayudar un poquito más, también pueden formar parte de la comunidad en Patreon, donde desde $3 puedes recibir ventajas, ver bloopers o videos inéditos, material didáctico si es que estás estudiando japonés. Y de igual modo tenemos la opción muy similar en las membresías de YouTube, pero esta es por menos de $1. Si crees que nos puedes ayudar, si crees que nos puedes invitar a un cafecito al mes, pues te estaremos esperando y agradeciendo mucho. Bye bye, mata mitene, jikai mo o tanoshimi ni.